Buenas tardes. Vamos a comenzar este acto por la educación inclusiva. Muchas gracias por venir a todas y a todos. Bueno, la introducción va a ser muy breve porque creo que merece más la pena escuchar a nuestros ponentes. Hemos hecho este acto titulado por la educación inclusiva, pensando un poco en arrojar luz sobre qué entendemos por educación inclusiva, porque sinceramente las opiniones son muy distintas. Está muy alejada la postura actual de lo que entiende el gobierno por inclusión en la educación, lo que entienden muchos políticos y lo que entienden por inclusión dentro de las familias, en las diferentes opiniones que hay. Aquí queríamos un poco profundizar en esas ideas que nos trae en esta ocasión Marina Prieto como portavoz de la plataforma Te Incluye y presidenta de ProTGD. Bueno, muchas gracias por venir. Y contamos también con Nacho Alcalde, que bueno, es activista por la educación pública aquí en Leganés, en varios colectivos por la educación, y compañero nuestro de la NAP Leganés. Si os parece, vamos a empezar con una introducción en el tema de la educación inclusiva por parte de Nacho, y comenzamos el debate. Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir. Bueno, como ha dicho Chemari, yo soy profesor, ¿no? Entonces, al venir, cuando me invitaron a hablar del tema, siempre estamos quejándonos los profesores, ¿no? Y de todos los problemas que tenemos. Es verdad que tenemos muchos problemas. Entonces yo quería plantear aquí no solamente los problemas, que hay que hablar de ellos, sino también las posibles soluciones, que las hay también. Las soluciones que tienen que venir por parte del gobierno, soluciones legales, pero también las soluciones que podemos dar los maestros, que somos la parte más involucrada, más importante en el proceso de aprendizaje, y también los padres, evidentemente, ¿no? Que también tienen algo que decir en el centro educativo, ¿no? Porque es verdad que siempre ha habido problemas con la educación. Hace bien poco, el reto histórico de la educación, que era que hubiera educación para todas las clases sociales, pues ese no se cumplía, ¿no? Hasta los años 80 podríamos decir que la educación siempre ha sido para una élite. Y hasta los años 80 en los países occidentales, evidentemente. Hay muchísimas partes del mundo que sigue siendo la educación un privilegio para cierta gente, ¿no? Pues bien, una vez que en España, en los países europeos, etcétera, etcétera, se consigue una educación para todos, descubrimos que eso de la educación para todos no es tan así, ¿no? Entonces se empieza a pedir lo que viene siendo la educación inclusiva, una educación para todos de verdad, una educación para todos los alumnos que tenemos la obligación, y ellos tienen el derecho de recibir una educación de calidad integral en la clase. Hoy en día no se da y por eso estamos hablando aquí de ello, ¿no? Pero claro, hablar de una educación inclusiva conlleva aceptar que la educación que se está dando hoy en día pues es segregadora y jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vemos en la realidad de las aulas que los alumnos están divididos entre niños y niñas, algunos colegios incluso los separan físicamente, los buenos y los malos, los capaces y los discapaces, los payos, los gitanos, autóctonos, inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que luchar en contra de eso para eliminar esas barreras en el colegio, sobre todo porque los niños de hoy serán los adultos del mañana y no queremos una sociedad jerarquizada y excluyente, ¿verdad? Pues entonces, si no empezamos ahora, mal acabaremos en el futuro, ¿no? Claro, ¿qué es la educación inclusiva? Voy a intentar definirlo, ¿no? Pues es un proceso educativo, evidentemente, que permite responder a la diversidad de las necesidades de los alumnos, de todos los alumnos. Cuando hablamos de todos, hablamos de todo. Cualquiera... ¿No se escucha?
Cualquiera que haya estado en una clase sabe que hay alumnos que están físicamente, pero no están dentro del proceso educativo, ¿no? Con eso tenemos que trabajar. Cuando hablamos de educación inclusiva, tendemos a pensar que estamos hablando de alumnos y alumnas con necesidades educativas. Y es verdad que ellos son los que más necesidades tienen y a los que más tenemos que satisfacer sus necesidades. Pero también hablamos alumnos de clase social baja, alumnos inmigrantes, ¿vale? Cualquier tipo de alumno que se vea excluido en clase es el que necesita más apoyo, y más apoyo le tenemos que brindar, ¿no? Lo que queremos cuando hablamos de educación inclusiva, pues es un clima diferente en la clase, un clima de buena convivencia, que refuerce todos los aspectos positivos que todas las personas tenemos, que acepte las diferencias y que las ponga en valor, que es lo realmente importante. No solamente aceptar que somos diferentes, sino que cualquier cosa diferente nos repercute en algo positivo hacia nosotros, ¿vale? Hoy en día, sin embargo, vemos como en las clases se potencia mucho los que académicamente son buenos y muchos otros alumnos se ven excluidos físicamente, se les expulsa de los colegios porque tienen otras características. Unas características que hoy en día no son bienvenidas en el aula de tantos colegios, ¿no? Lamentablemente estamos teniendo un caso así en Leganés, pero no es sino otro caso más, ¿no? de lo excluyente que es la educación hoy en día y la administración, por supuesto, ¿no? Claro que el clima de la buena convivencia, quiero decir que, bueno, que no estamos hablando de... La buena convivencia no es la ausencia de conflicto, ¿verdad? Igual que la guerra no es la ausencia de paz. Tenemos que trabajar porque dentro de la escuela se favorezca una buena convivencia en el sentido de que sepan resolver bien sus conflictos y, en fin, otro tipo de actividades para que se lleven bien dentro de clase y que se ayuden y que aprendan los unos de los otros, ¿no? Quiero decir, si como decía antes, si estamos criando a futuros adultos y adultos, es totalmente ilógico que a niños se les expulse, porque no deja de ser una realidad que se les expulse, se les ubique en centros que no van a relacionarse nunca con adultos normalizados, digamos, ¿no? Porque ¿qué herramientas van a adquirir esos niños futuros adultos? Cuando ya tengan que salir del colegio, estoy hablando de los colegios de los centros de educación especial, como el que quieren llevar a Adrián, Alfonso X el Sabio, ¿no? Cuando se están relacionando solamente con alumnos de similares características, ¿qué herramientas van a adquirir para en el futuro convivir en una sociedad? ¿Verdad? ¿Qué va a ser de esos futuros adultos? Muchos se ven relegados a su casa y en su casa se quedan y muy pocas, tan pocas, que no estoy desprestigiando la labor que hacen en ese tipo de centros. Lo que estoy es diciendo que deberían estar que no deberían existir porque tendrían que tener una relación con cualquier persona, ¿no? ¿Cómo se consigue la inclusión? Como digo, presencia de todos los alumnos en los centros escolares, de todos, con cualquier tipo de característica. Que dentro de la clase cada alumno alcance el mejor desarrollo posible. Con eso, ¿qué quiero decir? Que el currículo se tiene que adaptar a las necesidades y a las potencialidades de cada alumno. Cada alumno podrá dar lo que pueda dar, ¿verdad? Hoy en día no se hace así. Hoy en día estos son los contenidos que se tienen que adquirir, y a no ser que tengas una adaptación curricular, el resto tienen que llegar hasta ahí. Pues oye, es que hay muchas características que hacen que los alumnos
puedan o no puedan llegar a este tipo de alcance, ¿no? Participación. Hay que aprender entre todos y con todos. Tenemos que tener una serie de nuevas pedagogías, como puede ser el aprendizaje cooperativo, que dejen de lado ya un aprendizaje vertical en el que el profesor es el que enseña todo y los alumnos son receptores de unos contenidos, porque además hoy en día es bastante estúpido ese concepto de la educación, ¿no? Cuando tienen tanto input por internet, etcétera, etcétera, tienen tal capacidad de absorber contenidos a información que esperar que una persona, el profesor en este caso, pueda darle toda la información es algo ridículo. Sin embargo, seguimos empeñados en seguir enseñando de una forma tradicional, vertical, que eso tenemos que eliminarlo, ¿no? Participación, por supuesto, también de toda la comunidad educativa. Y cuando hablamos de toda la comunidad educativa son niños, profesores y padres. Tenemos que abrir los centros a la intervención de los padres. Y cuando digo intervención, es una intervención activa, no solamente que colaboren los padres cuando los profesores necesitan algo. Supongo que habrá aquí bastantes padres. Tenéis el derecho de ser propositivos, de proponer que se realicen en los centros, en los colegios, nuevas cosas. Y es vuestro deber, creo también, presentar ese tipo de propuestas, ¿no? Claro, nos encontramos ante problemas, evidentemente. El problema fundamental sigue siendo la administración. Una administración, un gobierno que lo que quiere es privatizar la educación porque ve ahí un nicho de negocio, la posibilidad de ganar mucho dinero, y estamos viendo cómo desde hace ya muchísimos años pues están haciendo de la escuela pública pues una escuela cada vez más empobrecida, con menos recursos, etcétera, etcétera. La puntilla ha sido la LOMCE. Los que somos maestros vemos cómo año tras año tenemos menos tiempo para dedicarlo a los alumnos y a actividades muchísimo más interesantes, y lo que nos ponen es pruebas, y lo que nos ponen son planes que para ellos serán muy importantes, pero que conllevan a dedicar mucha parte de nuestro tiempo en hacer simplemente pruebas, muchas de ellas externas, que no tienen en cuenta la naturaleza de los alumnos y su contexto, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos estos problemas. ¿Qué se le pide a la administración? Sin estas necesidades, si estas necesidades no son cubiertas, es verdad que la educación inclusiva pues es difícil de conseguir, ¿no? Pero se pueden hacer cosas. ¿Qué se le pide a la administración? Un incremento de profesorado, la disminución de la ratio. Es muy difícil dar clase con hasta 30 alumnos, como hoy en día se puede dar, ¿verdad? Más tiempo para las tutorías y la coordinación. Es complicado intentar llevar a cabo ciertos planes de trabajo cuando no tienes tiempo para pararte a pensar junto con tus compañeros y hacer una evaluación de ese tipo de actividades que estamos realizando. Hoy en día no las tenemos. Una autonomía pedagógica de los centros. ¿Con esto qué quiero decir? Como he dicho antes, hay que implementar nuevas pedagogías. Si un centro no tiene una autonomía suficiente para decir esta es la pedagogía que se va a dar, y cualquier interino o nuevo profesor que venga se tiene que adaptar a estas características del centro, pues es más complicado. Hoy en día es difícil. Yo vengo de un centro, de aquel ladito, no voy a hacer publicidad, que estamos intentando trabajar con el aprendizaje cooperativo, que es precisamente una de las pedagogías de las que se habla, ¿no? Es complicado, porque con la cantidad de interinos y de nuevos profesores, si no se adaptan a estas características del centro, pierden mucho, ¿no?
como digo, disminución de interinos. Es imposible llevar a cabo un trabajo aceptable si cada año vienen y se van profesores. Es muy complicado. No quiero decir que sean malos profesionales, simplemente que la temporalidad es tal que es muy complicado llevar a cabo nada, ¿no? Creación de la infraestructura necesaria y sobre todo revalorización de la educación. Hoy en día en este país la educación, los profesores y las profesoras seguimos siendo vistos por mucha parte de la población como, ¿qué voy a decir? Ya lo sabéis, ¿no? Como aprovechados, como vagos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, creación de espacios que hablen de este tipo de cosas. Hoy en día, aquí en Leganés, tenemos dos espacios que hay que aplaudirles, hay que darle la enhorabuena porque llevan haciendo una buena labor muchísimo tiempo, como es Amagi, el colectivo Amagi, de renovación pedagógica, y la Casa de la Educación, donde os invito, está abierto para todo el que queráis, porque se habla de cosas muy interesantes y se hacen unas propuestas más interesantes aún, ¿no? Y venga que se me va el tiempo. Eso es la administración. Con eso poco podemos hacer. Votar. Cuando se vote, a ver que a quién vota, ¿vale? Pero aparte de eso, poco podemos hacer. Pedirle, reivindicar lo justo y lo necesario. Pero desde el centro de escolar, ¿qué se puede hacer? Y esto es lo importante, esto es lo realmente interesante. Estas son las propuestas de las que hablaba antes. Se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Lo importante es que el profesorado, que sin ser el único responsable es el elemento clave, sea consciente de qué se puede hacer, ¿verdad? Pues lo primero, realizar actividades desde el centro para intentar que ese tipo de necesidades de los alumnos que hablábamos antes se vean satisfechas en la medida que sea posible. Actividades para potenciar habilidades sociales que no excluyan a los alumnos dentro de una misma clase, de inteligencia emocional, que fomenten la participación de todos. Actividades para que los alumnos sean partícipes de su propio aprendizaje, ¿vale? Y como decía antes, un centro escolar abierto a la ciudadanía, que no sea de 9 a 4. Los padres y los alumnos tienen el derecho de utilizar un espacio que es suyo por la tarde y los fines de semana también, ¿no? ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo de la escuela? Y digo que esto es viable porque es que en mi centro se están haciendo muchas de ellas, ¿vale? Lo primero, el centro tiene que tener un currículo que refleje la diversidad del mismo centro, ¿vale? Para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer es ser consciente de lo que hay que arreglar, ¿no? El aprendizaje mediante inteligencias múltiples. No todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. Tú puedes ser muy bueno en matemáticas, pero resulta que yo puedo ser muy bueno en inteligencia emocional. Y tenemos que revalorizar ese tipo. Hay 8 o 9 tipos de inteligencia. Todas son válidas, sobre todo en un centro de primaria, ¿verdad? Planes de convivencia para saber solucionar los conflictos que tienen los alumnos dentro del centro, para en el futuro que los problemas no se resuelvan siempre de la misma manera. Coordinaciones efectivas, mediadores. Estas son las medidas que me gustaría, porque lo que me gustaría es que mañana fueseis a vuestro centro y hicierais propuestas, ¿vale? Hicierais propuestas, que se pueden. Mediadores. En mi centro hay mediadores. ¿Qué son los mediadores? Alumnos que durante el recreo están a disposición de todos los alumnos del centro para cualquier problema. Evidentemente también están los profesores, pero primero tienen a sus iguales, ¿no? A alumnos del centro. Funciona bastante bien, porque entre ellos se comprenden mejor. Tutores amigos. Es algo parecido en el sentido en que están para ayudar, pero ya tienen a un alumno de referencia. Todo esto
no es obligado, son los mismos niños y niñas los que se ofrecen para hacer eso, ¿verdad? Ecovigilantes, que se relaciona con el medio ambiente, cómo el huerto tiene que estar bien gestionado por los mismos alumnos, que no haya basura, que se recicle, etcétera, etcétera. Alumnos acogedores. Esto no sale en mi código, se presentó la propuesta, pero no salió al final. Cuando un alumno llega a un centro, qué mejor que sea un alumno de su edad quien le dé la bienvenida y le explique cómo va a trabajar cómo va a vivir en el centro durante tantas horas al día, ¿no? Talleres en el que se mezclen alumnos de diversa edad, salidas hermanadas, donde hay alumnos mayores que se hacen, que cuidan de los más pequeños, asambleas, que se hable, que se conozca. Muchos de los problemas que tenemos en la vida, y ellos también, es que no conocemos al otro. Una vez que conocemos a las personas, nos damos cuenta que no son tan malas, y que se parecen mucho más a nosotros de lo que pensamos. En fin, roles dentro de la clase, que la educación tenga otro tipo de enfoque, un enfoque de contribuciones, ¿vale? Que las culturas minoritarias, y hablo de cultura en un sentido muy amplio, la gente que tiene alguna característica especial, que contribuye de una forma positiva a lo nuestro, aditivo, un enfoque aditivo, ¿vale? Y de transformación. Sobre todo hay que transformar, y hay que transformar la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Empezando por el colegio. Vosotros, los padres y las madres, tenéis obligación de pedir que se trabaje de forma diferente en el centro, de pedir que se implementen este tipo de cosas de las que yo he hablado y muchas otras más. Tenemos que sacarnos de la cabeza que los que pedimos y los que exigimos nuestros derechos no somos los pesados de turno. Quien se tendría que avergonzar, en cualquier caso, es quien no lo pide, porque no pedir un derecho puede ser bastante vergonzoso. En ningún momento pedirlo puede serlo. Vosotros, los padres, me gustaría que la semana que viene fueseis y hablaseis en el consejo escolar, en clase, ¿vale? Porque tenemos que realizar un cambio de valores en nuestra sociedad, de una sociedad competitiva, y además competitiva en el peor sentido que se puede entender, a una sociedad en la que se fomente la igualdad, la participación, la comunidad, el respeto sobre todo a la diversidad y la inclusión, ¿verdad? Y me voy a quedar ya, que ya me he pasado. En fin, que está en vuestras manos. Y solamente deciros que en el turno de palabra me gustaría que hablaseis, y que hablaseis de las barreras que os encontráis en los centros educativos, barreras culturales, barreras legales y educativas. Y también me gustaría saber, porque lo hacemos, dónde participamos, en el colegio o fuera del colegio, porque somos muchos los que participamos, pero no nos conocemos. Y me callo. En primer lugar, agradeceros habernos invitado a estar en esta mesa. Yo voy a empezar presentando un poco lo que es ProtegeD y la plataforma ProtegeD, porque nos dedicamos a trabajar con un colectivo muy concreto, las personas con trastorno del espectro del autismo. En este caso, en la asociación tenemos niños y niñas con trastorno del espectro autista desde los 2 hasta los 23 años, va a ser el más mayor. Nos constituimos en el año 2008, así que bueno, el más mayor entró en el año 2008, su familia, con lo cual hemos vivido estos 10 años que hacemos este año, pues toda la evolución y el peregrinaje dentro del sistema educativo, no solo de este, que es el más mayor, sino de muchos otros que han venido con él. La plataforma TEA Incluye surge, bueno, de una reivindicación común de una serie de asociaciones, también que trabajan con el espectro con chavales con el espectro del autismo, en vía a reivindicar y a luchar por una inclusión educativa real. Yo os voy a contar ahora
os voy a lanzar un mensaje, no sé, a ver, lo mismo ni me entendéis si soy un poco caótica, pero quiero que entendáis cuál es la sensación que tenemos muchas de las familias cuando recibimos un dictamen de escolarización. Y bueno, en la asociación se constituyó, como os digo, en el año 2008 por 22 familias, y una de las principales reivindicaciones, o por lo que estábamos, lo que más nos unía, es que teníamos a nuestros hijos escolarizados en centros preferentes para la escolarización de alumnos con TEA, lo que se conoce como aulas TEA o TGD en aquel momento, que era la terminología que se utilizaba. Y bueno, creíamos que hacían falta más centros de estas características que ofrecían un apoyo intensivo y específico a este tipo de alumnado, y dada la demanda, bueno, pues decidimos unirnos para hacer esa reivindicación común y bueno, y intentar que se incrementara el número, que se formaran profesionales, que no hubiera mucha rotación. La realidad a día de hoy es que de estas 22 familias, ahora seremos más de 140, estas 22 familias, ninguno de sus hijos sigue dentro del sistema ordinario. Siguen en el sistema educativo, evidentemente, pero en una modalidad educativa segregadora, en educación especial segregadora. Yo diría que más que segregadora, excluyente porque al final te impide al alumno ejercitar un derecho a vivir en comunidad y dignificarse como persona. Excluyente porque además, la administración, cuando te da tu dictamen, te dice que en el interés superior del menor, que te vas a educación especial, que el niño se tiene que ir a educación especial, y con ella toda la familia, claro. Te tienes que organizar tu vida de otra manera. Bueno, pues aquí muchas familias tienen más hijos, quieren tenerlos escolarizados a todos en el mismo centro, pero gracias que existe la administración, y como los padres y madres debemos de tener poca capacidad para decidir lo que quieren nuestros hijos, pues gracias que está la administración, vela por el interés de nuestro hijo y nos manda a educación especial. Hay quien se ofende cuando yo enseño mi hijo está en educación especial, hay quien se ofende cuando enseño el horario de mi hijo, pero yo le tengo que agradecer a la administración que los viernes de 12 a 1:30, mi hijo, porque claro, pobrecito mío, tiene autismo, es discapacitado, pues le han puesto de 12 a 1:30 paseo y senderismo. Bueno, pues gracias que le van a enseñar a pasear por la calle y demás. Luego pues tiene también de 10 a 10:15 de la mañana, todos los días, ve la agenda y el menú. Pues no sé, 45 minutos de verdad para ver la agenda y el menú. Y esto es porque, claro, la administración dice que mi hijo necesita una atención generalizada y unos apoyos muy extensos que no pueden ofrecérselos en otro sitio. De verdad que si no le pueden ofrecer apoyo para ver una agenda y un menú durante 45 minutos en otro sitio, porque como decía el compañero, la inclusión se consigue cuando hay presencia, es decir, cuando estás en el mismo entorno que tus iguales, cuando hay aprendizajes. Si estos son los aprendizajes que él necesita, porque es la capacidad que tiene, creo que los puede tener en un entorno normalizado, y cuando hay presencia, aprendizaje y participación, cuando se le posibilita a la persona participar. Nosotros, ¿por qué reivindicamos la inclusión? Simplemente porque es un derecho humano. Es un derecho al que los ciudadanos, todos los alumnos, tienen derecho. Y lo que no puede decirnos la administración, como nos dice, es que es capaz de saber qué es mejor para nuestros hijos. Yo creo que mejor que un padre y una madre no conoce nadie a su hijo. Evidentemente hay padres que han tirado la toalla y se han resignado, como es mi caso, y hemos dejado de pelear simplemente porque la administración nos pone muchas barreras. Las barreras legales, las administrativas, las burocráticas. Pero bueno, en un momento dado hay familias que tienen el coraje de decir que hasta aquí, como es el caso de María.
Adrián, igual que muchos otros niños de nuestra asociación, yo ya os digo, de los 22 que firmamos el acta de constitución, ninguno sigue dentro del sistema ordinario, todos han sido segregados a centros de educación especial, y no digo que estén mal atendidos en todos los casos, ni que no tengan los apoyos adecuados, pero en algunos casos, desde luego, no lo es. En el caso de Adrián, María ha decidido luchar por la vía judicial. Es lamentable que para poder ejercer un derecho tengamos que llegar a los tribunales frente a una administración que debía de proteger a un colectivo que se supone es doblemente vulnerable porque es menor y porque tiene una discapacidad. En este caso, la administración y la plataforma TEA Incluye lo que hace es arropar a estas familias en la medida que podemos garantizar los apoyos para que durante este tiempo que la administración mira para otro lado, él pueda seguir avanzando a pesar de que no pueda contar con sus iguales. Bueno, os decía que quizás voy a ser un poco caótica, no me quiero saltar nada. Nosotros entendemos que la educación inclusiva es posible y además, como os decía, es un derecho humano que al final, como también decía el compañero, el convivir juntos hace que normalicemos situaciones. La educación inclusiva no es solo para las personas con necesidades educativas especiales, para los niños con discapacidad, para los niños con TEA. Se concibe como una escuela para todos y simplemente es un camino, es caminar. Nosotros esta mañana estábamos reunidas con el equipo de gobierno de aquí de Leganés y nos pareció mentira cómo nos encontramos muchas veces con la incoherencia de recibir el mensaje del apoyo a la inclusión, pero luego las acciones y los movimientos van por otro lado. Si conviven, estudian juntos y concebimos la educación como nosotros creemos que debe entenderse, que es la educación tiene dos cosas fundamentales: orientarse al máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno y a posibilitar que aprendan valores democráticos, de respeto, de tolerancia, de libertad, de solidaridad. El resto, los contenidos, como decía, pues sí están bien, pero no dejan de ser contenidos y no deja de ser algo accesorio a lo que es el ser humano, a lo que nosotros creemos que debe ser una escuela, concebir una escuela. Bueno, nos encontramos, pues como os decía, mensajes contradictorios. Es lo políticamente correcto apoyar el mensaje de la educación inclusiva, pero luego estar construyendo colegios de educación especial. Nuestra apuesta es sobre todo por la libertad de los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos. Antes decía que en el caso de la educación especial en nuestros hijos, que al final se les segrega por razón de discapacidad, es excluyente, porque no la podemos comparar con los colegios que segregan por género, por sexo, porque ahí yo entiendo que las familias que acuden acuden libremente porque quieren. En nuestro caso no. En nuestro caso es verdad que hay familias que deciden irse a educación especial porque entienden que van buscando un sistema que les va a proporcionar algo que no les está dando el sistema ordinario, pero la inmensa mayoría de las veces es por imposición. Y yo creo que el único motivo por el que es una flagrante discriminación por razón de discapacidad, y en este sentido entendemos que el hecho de poner ladrillos para seguir excluyendo y segregando no es el camino. Nosotros estamos percibiendo una importante involución en lo que es la educación inclusiva. Esta mañana estaba un poco repasando datos de estos que publica la Comunidad de Madrid, que pues el número de alumnos que se habían escolarizado este curso, el número de centros. A mí me sorprende ver, por ejemplo, que en centros de educación especial el número de centros públicos es muchísimo más bajo que el de centros concertados. Creo que son 66 centros en la Comunidad de Madrid, 24 públicos, 44 concertados y uno privado. La realidad es que al final a las familias nos obligan a ir a la concertada.
La pública saturada, y encima nos impones ese sistema. Y cuando no pagas la cuota revolucionaria de los centros concertados, pues ya te buscas la vida que te van a invitar a salir. Siempre bajo la excusa de que los centros concertados, específicos normalmente, en nuestro caso hay específicos de autismo, y te dicen, no, es que no tenemos recursos, es que hay que mantenerlos de alguna manera. Bueno, es que no estoy aquí porque quiero, como es el caso de los que se van de paseo 1 hora y media para enseñar senderismo, por ejemplo. Bueno, pues eso es la educación que nos ofrece la Comunidad de Madrid. En cuanto a datos, lo que decía, me sorprende eso, me sorprende que sean 5.400 alumnos los que están en educación especial y sigue subiendo. Es verdad que todos estos últimos años se han ido escolarizando más alumnos en el sistema educativo, ha aumentado, pero es que aumenta muchísimo más el número de alumnos que son derivados a la educación especial. No es el camino. España ratificó en el año 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 24 es muy claro en cómo debe configurarse el sistema educativo en el territorio nacional. Y como decía el profesor, la LOMCE es la primera barrera legal que tenemos para atención a la diversidad. Es la primera, y sin embargo se aprueba cuando ya había ratificado España un tratado internacional que hablaba de hacia dónde teníamos que ir. Nosotros entendemos que la educación inclusiva es posible y se puede dar una respuesta exitosa. Él hablaba de unas prácticas interesantes que deben de haber en las escuelas. Nosotros entendemos que es la vía, que hay que entender que el valor está en la diferencia, en el respeto a la diversidad, en la tolerancia, en aceptar que la respuesta solo puede ser concebida desde la comprensión y que tiene que haber una visión positiva en este caso del autismo, pero de la discapacidad en general. Si se concibe como algo interno de la persona y no como tiene que ser concebida y como define la Convención, la discapacidad, que al final es la limitación es en la interacción de la persona con el entorno. Si no se concibe desde esa posición, difícilmente avanzaremos en lo que es el modelo social de los derechos de las personas con discapacidad. Entendemos que un papel fundamental es el del profesorado, la motivación y la vocación por lo que hacen, por enseñar y enseñar a todos. Porque nos hemos encontrado también que hay quien habla de inclusión, pero claro, inclusión no para todos. Hay algunos, pobrecitos míos, que están demasiado afectados como para poder estar incluidos en ningún sitio. Bueno, pues no, nosotros pensamos que la inclusión es para todos. Y es para todos porque lo que es el concepto de inclusión no es solo para el que necesita los apoyos específicos, intensivos o generalizados, sino para el que está al lado, que a lo mejor no necesita esos apoyos, pero sí necesita comprender y entender lo que es la diversidad y que cada uno somos diferentes. Es verdad que está concebido el sistema educativo como un sistema competencial en el que aprendemos mucho, nos encaminan a un empleo, pero también es cierto que nos encontramos que cuando algunos de nuestros chicos valientemente han conseguido superar un montón de barreras, llegan a cuarto de la ESO, pero tienen adaptación curricular significativa y no titular. Con lo cual, ese camino que en principio está concebido para irte al mundo laboral a competir con los demás, pues se trunca porque evidentemente no tienes un título con el que poder avalar todos los conocimientos que has tenido. Pero no dice la ley que vas al desarrollo máximo de la persona. Él habrá llegado hasta donde haya podido. ¿Por qué no le das lo que le corresponde? Bueno, pues no se les da a nuestros chicos y a nuestras chicas. Cuando tienen esas adaptaciones, no se les ofrece el premio que reciben todos los alumnos cuando han hecho un esfuerzo por alcanzar sus metas.
Entendemos que tiene que haber formación específica de lo que son las distintas discapacidades, y en este caso del autismo. Fundamental lo que decía también de la coordinación. Los centros no pueden ser una barrera para las familias ni para los profesionales externos que trabajan con las familias. La experiencia que tenemos es en aquellos casos en los que las familias acceden al centro, se relacionan con los profesionales externos se relacionan con los maestros y con la escuela. Vemos que el éxito y la evolución de los chicos es mayor. Cuando se cierran las puertas, no hay comunicación, no se sabe cómo se trabaja dentro de las aulas, es cuando los niños no avanzan, cuando al final te terminas encontrando que te tienen que dar un dictamen a otro tipo de modalidad porque tu hijo, aunque hace unas cosas muy buenas en casa y tú sabes que tu hijo lee, porque esto nos lo hemos encontrado, tú sabes que tu hijo lee, que está aprendiendo a escribir, pero resulta que en el colegio no. Pero como entre profesionales externos, familia y colegio no se han hablado, no se sabe lo que se está trabajando, no hay una apuesta en común, evidentemente el chico o la chica no evoluciona. Bueno, la valoración de la situación actual en la Comunidad de Madrid era un poco lo que os decía. Esa involución, ese retroceso, y nosotros desde la plataforma TEA Incluye y desde ProTGD intentaremos seguir impulsando todas las iniciativas populares que está habiendo desde distintos grupos políticos por intentar avanzar en lo que es la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo y garantizando la equidad y las oportunidades para todos los alumnos. Por mi parte nada más, si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Marina, por tu relato. Esperemos ahora, continuaremos con un pequeño debate y abriremos turno de palabra para todas las personas que queráis aportar al debate o resolver cualquier duda. Bueno, antes de seguir, quería mandar un caluroso saludo a María, ya que la hemos interpelado varias veces. María es la madre de Adrián, visto cómo salió en algunos medios locales, precisamente por intentar luchar para que su hijo recibiera la educación que en un primer momento se le había recomendado era mejor para él, para continuar en su centro con sus amigos. Bueno, muchas gracias por venir y de verdad todo nuestro apoyo. Gracias. Bueno, si os parece, vamos a continuar. Nacho. Bueno, yo creo que lo interesante es que hable la gente que está ahí, ¿no? Y propongo lo de antes. Que nos contéis vuestras experiencias en los colegios y cómo podemos derribar esos muros, cómo podemos saltar esas barreras, ¿no? Y hablaba yo de 3 barreras fundamentales. Y yo creo que tanto ella como la gente que en realidad conoce la situación de cerca nos puede aclarar muchísimo a los mismos maestros que hemos venido a ver el acto, ¿no? Que son barreras culturales, la barrera más importante de todas, que es la gente. Mientras que la gente no acepte las diferencias y lo vea como algo positivo, es complicado y cuando hablo de la gente, hablo de la gente en general, no de un colegio o dentro del colegio, ¿no? Las barreras legales, como hemos hablado también, y las educativas. ¿Qué os encontráis en los colegios? ¿Vale? Seguro que si hablamos de nuestra experiencia, podemos ver más soluciones que problemas. Y después a mí me gustaría simplemente comentar una cosa. Como ha dicho la compañera, desde hace bastantes años, y si no recuerdo mal, desde el 96 que se empezó, España ha ratificado varios quiero decir, congresos y tal, en Salamanca, en Brasil. En el momento en que un país se compromete y firma algo, se convierte en derecho. Y un derecho se exige. ¿Vale? Entonces, es que no estamos hablando de una posibilidad o de un deseo, no, estamos hablando de un
de un derecho que España se comprometió a llevar a cabo, ¿no? Yo creo que a mí lo que me interesa de verdad no es vuestra opinión y sobre todo vuestra experiencia, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que aquí el elemento clave ya no es tanto que yo creo que todo el mundo está de acuerdo con el tema de los recursos, falta de recursos para sostener esas necesidades especiales. La cuestión que estamos aquí intentando avanzar en ella es si esos recursos pues realmente tienen que ser en el centro de educación especial, que es lo que parece hasta ahora han fomentado, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, porque en otros lugares no es así, no son, misteriosamente en otras comunidades autónomas no son necesarios los centros de educación especial, en otros países, aquí sí. ¿Por qué se quiere no solo que esté ese recurso en un centro, digamos, ordinario, que no es educación especial, junto con alumnos de su misma edad? ¿Por qué creemos que esos recursos deben aplicarse en esas aulas y no en centros especiales? Bueno, no sé, si queréis empezamos ya con el debate. Me levantáis la mano, os apunto, ¿vale? Y bueno, María Jesús. Sí, bueno, muchísimas gracias a los tres por traer este debate aquí y por abrir la posibilidad de opinar y de conocer un poco más a fondo todo este... Más alto, porque subir arriba. Yo creo que es que así me oís mejor. Sí. Entonces que estaba dando las gracias por las aportaciones, por estar aquí, porque realmente sí que creemos, yo soy también maestra y pertenezco a la Casa de la Educación y a Madrid, creemos que una de las barreras principales que además se debe de hacer de una manera paralela a las demás barreras de las que hablaba Nacho, pero sí es real que hay una barrera cultural importantísima, porque esa barrera cultural impide que se aborden las otras barreras de una forma más sencilla. Si realmente la sociedad se mentalizara de una serie de cosas, la educación no fuera tan meritocrática y no se pusiera en valor a unas personas sobre otras, sino que se valoraran todas las capacidades, pues realmente esas barreras en gran parte se eliminarían. Estamos hablando de inclusión porque realmente nuestra escuela es segregadora y porque no hay inclusión. Cuando todos y todas tengamos un lugar dentro de la escuela, realmente esa palabra no tendría por qué existir, ¿no? Por un lado es eso, por eso me parece tan importante llevar a la ciudadanía este debate, que lo estamos llevando también en la Casa de la Educación, porque no es algo que deban debatir solo los políticos o las familias o los profesores, sino que en general la sociedad debemos debatir sobre el tema de esta barrera cultural, ¿no? En cuanto a las otras barreras, por supuesto, necesitamos el apoyo de políticos y de toda la ciudadanía para cambiar las leyes, porque las leyes van en contra o propician que la inclusión sea posible o no lo sea, pero también tenemos unas leyes que podríamos aprovecharlas mejor. Quiero decir, la LOMCE tiene muchas cosas negativas, y Nacho las ha explicado perfectamente, pero tiene otras posibilidades que podemos llevar a nuestro terreno y que no lo hacemos. No lo hacemos ¿por qué? Pues porque nos asustan las pruebas externas, porque nos asusta la presión social de la competitividad, porque nos presionan los contenidos, pero realmente hay centros, Nacho ha puesto el ejemplo de su centro y en el mío también se están llevando a cabo. Si pones las leyes a tu favor, puedes hacer muchísimas cosas, entre ellas los planes de convivencia, acoger a las familias, conocer y hacer un intercambio entre la sociedad y la escuela, eso es muy importante. Y las barreras escolares, que es una de las cosas que también debemos plantearnos, también las tenemos que superar nosotros, las familias, los profesorados y el alumnado. Es decir, es muy curioso porque yo he estado muchos años trabajando en un centro de educación especial y conozco la profesionalidad de lo que hay allí, cómo se trabaja con los alumnos y los recursos que tienen para atender a niños con necesidades educativas especiales. Pero también sé, y he hecho muchas propuestas en torno al tema que han sido siempre llevadas a la basura, que hay modelos y hay una distribución de los recursos y de la... Bueno, yo creo que ya me oíais. Sí. Hay una distribución necesaria que hay que hacer para caminar
para la eliminación de la educación especial. No la eliminación porque no le demos las gracias por lo que está haciendo, hoy en día es lo que hay y es lo que está haciendo. Pero tampoco están, en Portugal han tardado 5 años en eliminar los colegios de educación especial. Quiero decir, tampoco es, si superamos esas barreras culturales, nos cogemos las leyes y nos las llevamos a nuestro terreno y hacemos ese proceso paulatino de redistribución de los recursos, es posible. Y es posible que todos y todas estén donde quieran estar con la atención que necesitan en cada momento. Pues bueno, que sobre todo que se abra el debate, porque es muy importante que esas barreras culturales pues se superen para que el otro sea más sencillo. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo soy Juan, pertenezco al AMPA de un colegio de Leganés, del Colegio Calderón de la Barca. Y entonces, pues, hace ya un tiempo, los padres, pues, vemos con preocupación cómo el colegio, aunque estamos muy contentos con el profesorado, con la labor que realizan, y todos en un principio, o algunos de los que fuimos a ese colegio, fuimos obligados, porque aunque en la experiencia de la Comunidad de Madrid siempre te vende que tienes libertad de elección de centro, que sabemos todos que es mentira, bueno, mentira para algunos padres, ¿no? Entonces, nos hemos visto obligados a ir a ese colegio y vamos a quitarnos etiquetas y estereotipos. Muchos de los padres que nos mandaban a ese colegio no queríamos que nuestros hijos fueran a ese colegio porque tenían mala fama. Tenían una mala fama de que había pues muchos niños de muchas nacionalidades, de etnia gitana, y entonces, pues bueno, esa es la fama que tiene el colegio, entre muchos padres. Entonces, pues, una vez que al final pues hemos ido a ese colegio porque no teníamos otra posibilidad, pues nos hemos dado cuenta de que no es así. O sea, de que la diversidad es riqueza, de que los niños están súper contentos en el colegio, de que tú le hablas de irse al niño del colegio y no se quiere ir, está muy bien, pero lo que es cierto es que no todos los niños, ¿vale? Hay niños que vemos como no tienen apoyo con los deberes. Hay niños que, bueno, hay guetos por nacionalidades. Vemos como hay niños que pues faltan mucho a clase, o sea, hay un absentismo alarmante, y entonces pues vemos como, con preocupación cómo está todo esto, y aunque el centro, pues bueno, los profesores que hay hacen lo que pueden, pues vemos cómo no es la manera correcta de que, o como nosotros nos gustaría que funcionase, pues lo que has comentado antes, ¿no? La educación inclusiva, ¿no? El factor cultural. Y entonces, bueno, pues nosotros estamos ahí intentando ver qué se le puede hacer desde lo que es la Comunidad de Madrid. Se brinda la posibilidad de denominar al colegio como de especial necesidad, y entonces, pues bueno, nosotros no teníamos ni idea y creíamos que eso era bueno para el colegio, y bueno, pues íbamos con la dirección a tope, pero luego resulta que nos hemos informado y que eso realmente, al final, es una etiqueta para el cole que no recibe apoyos por esa etiqueta, y que, bueno, al final pues le dan puntos a los profesores que van, y bueno, pues al final es peor, ¿no? Se cogen la plaza para coger puntos y sea posible. Y entonces nos vemos un poco impotentes de cómo no sabemos qué hacer, o que estamos llamando a puertas para ver qué es lo que se puede hacer o cómo podemos abordar este tema. Y nada más. Muchas gracias. Vale, que creía que habían levantado la mano por aquí. Bueno, no sé si queréis ir comentando. Yo creo que la compañera lo ha dicho antes perfectamente. Yo creo que hay que hacer hincapié en, bueno, la realidad en la que es, posiblemente ese centro con más profesionales
y sobre todo con un proyecto de centro que trabaje por eliminar esas diferencias, iría mucho mejor, ¿vale? Es que se me olvidó decir el dato que hay un 65% de niños extranjeros. Claro. Sí. O sea que yo creo que es una carga, porque bueno, si tuviera los apoyos necesarios, no, sería estupendo, ¿no? Pero es que no recibe los apoyos. Pues te dejan ahí y bueno, pues, como es educación pública, pues bueno, ¿no? Pero, claro, si volvemos a lo mismo, posiblemente no, hay una realidad que es que necesitamos de la administración muchísimo más de lo que nos da. Eso es una realidad. Pero con eso poco podemos hacer, aparte de exigir que nos den lo que merecemos, ¿vale? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo estoy seguro, porque además vengo esta tarde de un centro en Moratalá, que es de difícil desempeño, precisamente, ¿vale? Y la realidad es muy similar. Están implementando un programa para y tratar de eliminar las barreras culturales que supone que haya, pues lo que tú dices, ¿cuántas nacionalidades has dicho? Muchísimas. Pues no lo sé exactamente muchísimas. Porque el dato ese no lo tengo, pero... Pues si trabajamos, cuando un docente va a un centro, lo que quiere es ver qué plan de centro hay. Y si es atractivo, pues entonces pues ya puede sopesar, ¿no? Y si bien es cierto que a priori a nadie le atrae trabajar en un centro así, pero si estás trabajando por eliminar esas barreras, yo te aseguro que hay muchísima gente que quiere trabajar ahí, porque de hecho es que hay centros así, en Vallecas hay otro, y la gente quiere, y habrá muchísimos más, conozco en Vallecas, y la gente pues quiere trabajar ahí. Y es más complicado, no vamos a engañarnos, ¿no? Pero yo creo que para la inclusión, y la compañera lo ha dicho, hay que tener en cuenta dos cosas. Aceptar las diferencias y ponerlas en valor, y sobre todo no tener una visión paternalista en el sentido de que seas diferente y mira qué poquitico mío. No. O sea, vamos a aceptarlo y vamos a ver qué nos pueden dar. Yo creo que aquí nos pueden dar una lección y nos pueden decir qué podemos aprender de este tipo de alumnos, que los que no vivimos una relación cercana igual no sabemos. Es que igual nos hace falta saber qué nos pueden dar. Claro, los que trabajamos en clase, si es verdad que trabajamos con alumnos de necesidades especiales, como se les llama, etcétera, etcétera. Y un poco por intuición nos falta muchísima formación. Nos falta formación que incluya a padres y a profesores, ¿no? Pero yo creo que es una buena oportunidad hoy que nos pueden decir los padres y las madres qué pueden dar esos alumnos, que nosotros estamos un poco ciegos al respecto, ¿no? Y sobre todo también el nivel de exigencia que se le va a exigir a los alumnos. Y ahí está la clave. Ahí está en realidad la clave. Yo puedo aceptar a cualquier alumno, lo que no le puedo exigir es a todos por igual. Es que decía María Jesús el otro día, me decía un ejemplo bastante ilustrativo y buenísimo, ¿no? Pues oye, es que igual hay alumnos que te pueden dar pues un guiño de un ojo y con eso se está comunicando contigo. Oye, pues es que eso puede ser un mundo para ese alumno. Y se está relacionando, aunque no pueda expresarlo, con una multitud de personas. Eso para mí es suficiente. ¿Que nos hace falta profesores de apoyo? Por supuesto. ¿Que nos hace falta un apoyo diferente, que no lo saque de la clase y los profesionales de pedagogía, que estén dentro de clase? Evidentemente, hace falta mucho por cambiar. Pero la cuestión, yo creo que está en ver qué nos pueden dar y qué les vamos a exigir. ¿Verdad? Bueno, sí, en relación, con María Jesús, pues estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Es decir, la inclusión es un camino, evidentemente. Portugal es un ejemplo. A mí me sorprende
que nos comparamos muchas veces, nos queremos comparar con países nórdicos, pues los hay aquí más cerquita, que además nosotros a lo mejor nos creemos mejor que los portugueses, pues no, lo están haciendo bastante mejor que nosotros, llevan bastante tiempo trabajando en este camino. Hace poco además hubo una conferencia en la que vino la Secretaria de Estado de Educación de Portugal y nos contó cómo lo habían hecho y la respuesta que nos daba con voluntad. Es decir, que es que solo hay que querer ponerse y buscar soluciones a situaciones que se dan, pues a estas barreras, para intentar eliminarlas y ir avanzando. La inclusión, decía Gerardo Echeita, que no es una utopía, es un camino que tenemos que ir andando. Fundamentalmente nosotros lo que planteamos es, vamos a marcar líneas rojas por las que ya no podemos transitar, que son no construir más centros de educación especial. Los que hay, evidentemente, tienen que permanecer, están dando una respuesta a un alumnado que ahora mismo está ahí escolarizado, pero no sigamos llenando más esos centros, además de alumnos que nosotros, porque la característica que ahora es que hay una incidencia, o hablando mejor en términos, la prevalencia del autismo es brutal. Estamos hablando de los datos de Estados Unidos, dicen 1 de cada 68. Es que claro, 1 de cada 68 en ratios de 30, pues te tocan a 1 por clase seguro, casi seguro. Entonces es un perfil de alumno que se va a encontrar todos los maestros, y si a todos pretendemos mandarlos a educación especial, pues es que no es que tengamos que ponernos a construir, es que tendría que ser, y no tiene ningún sentido, porque además bueno, pues hay avances muy importantes en pedagogía, en métodos, y sabemos que con intervenciones adecuadas, y además en el autismo la intervención es siempre educativa, no hay otro mecanismo, es una intervención educativa, y cuanto antes mejor. Sabemos que la evolución y el pronóstico es favorable, bueno, y sabiendo que el déficit más importante es en lo social, donde mejor que con iguales, donde tienen modelos naturales de los que aprender. Quizás sea lo que a nosotros nos impulsa más a luchar por la inclusión y por seguir avanzando en ese camino que decía María Jesús, pues porque es que en este tipo de discapacidad igual los modelos son fundamentales, los apoyos naturales. Evidentemente en un colegio específico como el que va mi hijo, en el que solo está escolarizado con niños que tienen las mismas dificultades o más que él, difícilmente se van a dar esos apoyos. Yo os cuento situaciones. Esta mañana me llamaba, por ejemplo, una madre que tiene, el niño está escolarizado, tiene 9 años, y le habían dicho, pues es que al niño le vamos a mandar a educación especial, y la madre ha estado bien visitando centros de educación especial y ha estado en uno de estos centros específicos, y me decía la madre, es que, dice, los he visto en el patio y mi hijo no es como esos niños. ¿No? Sí, es que no tiene que ser ni como esos, ni como... Es un niño diferente. El problema es que tendemos a hacer esa comparación. Pues a lo mejor es, o se parece, pues es que al final es un niño. Y claro, si empezamos a hacer diferenciaciones, este es igual a este y estos tienen que ir juntos, bueno, pues nos ponemos los rubios, los cogemos a todos y los metemos en un colegio. A los que son más gorditos, todos a otro. Si es que no tiene sentido, decía esta, claro, cada uno sabe cómo es su hijo, y tú al final vas a un centro, ves lo que hay y quieres comparar, y no es comparable. Por eso nosotros apostamos, porque al final donde tienen que estar todos es en el mismo entorno, lo más normalizados posibles, y apostar por andar en esa dirección, no en la dirección que está tomando la Comunidad de Madrid. Decían que hay apuestas en otras comunidades autónomas, País Vasco, hay experiencias que son extrapolables. Si lo hacen otros, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en Madrid? Bueno, pues en Portugal le decían que voluntad. Pues a ver si hay voluntad. Martín. Sí. Hola, buenas. Yo soy maestro y
Y bueno, yo quería decir un poco las barreras que se han hablado desde la mesa. Estoy de acuerdo con esas barreras, pero para mí yo creo que la barrera más fundamental es la del propio profesorado. Es verdad que como profesorado somos parte de la sociedad y hay unas barreras culturales, sociales, que estamos metidos en ellas. Pero también es verdad que como agentes que trabajamos en la educación y en la escuela, deberíamos de tener otra mentalidad para formar a los futuros adultos, a los niños y a las niñas, desde otra perspectiva. Creo que lo que falta en la escuela es un debate profundo de cada claustro de qué se debe entender por la educación, qué es la educación. La educación en el sentido que la palabra viene desde la mesa, en el sentido del desarrollo de la persona, no de un currículum impuesto que no le tiene interés para el chico o para la chica, ¿no? Desde el desarrollo de la persona, cada uno que tiene que desarrollar todas sus potencialidades que tenga, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falta en la escuela, un debate de verdad en los propios claustros, qué tiene que ser la educación y cómo se tiene que llevar a cabo, y quién tiene que participar en ella, porque también tiene que participar la familia. Pero la familia no participa si desde el centro no se les deja participar. Y hay ejemplos de los claustros en los centros donde hay un proyecto, porque lo han debatido y llegan a unos acuerdos de cómo tienen que hacer la escuela, son un centro que se llena. Hay un colegio en El Pozo, el Lloremundo, que también era todo de gitanos. El 98% eran gitanos, que tenían poca ratio porque era una forma de tener los gitanos allí controlados, de que no estuvieran por todos los centros del barrio, ¿no? Entonces, a ese centro llegó un equipo de profesorado, cambió el colegio, cambió la forma de hacer escuela, y ahora, después de 5 años, están entrando más payos que gitanos. Están demandándolo la gente porque creen que es una escuela diferente, una escuela que no segrega, una escuela que incluye también a las familias siendo gitanas, y entonces es para contrastar que ese profesorado es el que yo creo que la herramienta más fundamental para el cambio de la escuela. La ley, como decía María Jesús, las leyes están, no son favorecedoras de la inclusión, pero el profesor tiene unas herramientas que las puede utilizar para sortear la ley y hacer la escuela como él quiere hacerlo. Entonces, yo creo que la barrera fundamental para mí es el propio profesorado. Bueno, yo soy alumno y principalmente lo que creo que el problema principal de que se pueda llevar a cabo una educación de este estilo es que el alumnado no está concienciado de estos problemas. Yo, por ejemplo, vengo del colegio flamenco, y desde pequeño trato con gente que tiene distintas necesidades, y desde pequeño aprendemos a comprender qué necesidades tiene cada persona y cómo tenemos que tratar con ellos. Pero sin embargo, cuando llegué a mi instituto, nos contaron que iba a haber un alumno que tenía unas necesidades en concreto. Y cuando yo empecé a hablar con gente de otros centros, que habían venido de otros colegios también de Leganés, me encontré con que la mayoría de la gente no tenía ni siquiera un concepto claro de lo que era eso, y no solo que no tuvieran un concepto claro, sino que tenían como un estereotipo de lo que era esa persona, que estaba no solo completamente como que fuera no solo con que estuviera completamente equivocado, sino que eran barbaridades, sobre todo. Y creo que aunque la ley no la podemos cambiar ahora mismo nosotros, porque no tenemos la capacidad para cambiarla, y que tenemos que apoyar a grupos políticos que favorezcan este tipo de medidas, desde los centros lo que sí podemos hacer es concienciar, decir, hay este tipo de personas, tienen este tipo de capacidades, y tenemos que afrontarlo de esta manera. No es segregarlos, no es dividir entre personas y no, sino concienciar de que hay diferentes tipos de personas. Por ejemplo, en mi colegio, lo que hacían los alumnos con autismo y demás estaban en un aula,
pero sí que poco a poco les iban metiendo a lo largo de los años en nuestras clases durante más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y nosotros cuando estaba nosotros cuando estaba este tipo de personas, sabíamos cómo teníamos que afrontarlo. Si le molestaba mucho el ruido, el ruido de la clase, cuando estaba esa persona en la clase, descendía muchísimo, porque sabíamos que le molestaba. Y sin embargo, cuando se llega al instituto, nadie conoce ese tipo de problemas. Y yo creo que esa es la primera barrera que tenemos que solucionar. Muchas gracias por tu aportación, porque es otra visión que no habíamos traído aquí, que es la de un alumno, y creo que has demostrado un poco pues esas diferencias que hay entre un tipo de educación y otra, que muchas veces no estamos hablando, o sea, en todos los ámbitos siempre se piden más recursos para la educación porque son necesarios, pero yo creo que aquí estamos hablando de algo más, que es un cambio en la forma de enseñar. Eso no es simplemente, no son simples cifras. Sí, Martín. Sí, solamente la puntualización en que es evidente que el profesorado que estaba en Trabenco y que sigue estando en Trabenco, es evidente que es el profesorado el que hace cambiar al alumnado para que cuando sea mayor tenga una perspectiva diferente. O sea, la ley será la misma para unos centros y para otros, pero hay unos centros que trabajan de una manera porque el profesorado trabaja de una manera. Entonces yo creo que, lo que decía antes, creo que la barrera principal es el propio profesorado. María. Hola, buenas. Bueno, pues yo soy la mamá de Adrián y la verdad es que voy a hablar un poco del tema que ha hablado Marina y ha hablado Nacho. La verdad es que Adrián está en casa con su profe, estamos muy contentos, pero la verdad es que lamentablemente a nivel social, que es lo que apuntaba Marina, no tiene a sus amigos en casa. De hecho, con el tiempo que ha hecho, Adrián no ha podido ver a sus amigos. Les dio el día de su cumpleaños y la verdad es que lo pasó bastante mal porque llevaba tiempo sin verlos y les ha extrañado. ¿Qué repercute que mi hijo no esté ahora mismo en su cole? Pues eso, lo social. Estar excluido en casa está muy bien porque está avanzando, tenemos una persona que es maravillosa, gracias a la asociación, y estamos muy contentos. A nivel social, Adrián no ve a sus amigos. Adrián está excluido realmente y los amigos se preguntan cuándo va a volver Adrián. El colegio no ha explicado a ningún niño, a ninguno, porque mi hijo fue expulsado. Mi hijo fue expulsado el 15 de noviembre y a día de ahora el colegio no se ha plantado a los padres a decir el motivo por qué estaba mi hijo expulsado. El colegio dice que es la administración dice que el colegio. Pero a día de hoy mi hijo sigue en casa y todavía a mí no me han llamado ni me han notificado nada. Lo único que me llegó es la carta de que yo tenía que ir a escolarizarle a Alfonso X el Sabio, que tenía la plaza ahí. Y yo no lo voy a escolarizar, porque no lo veo justo. No veo justo que mi hijo tenga que abandonar su colegio, ni mi hijo ni ningún niño, obligados. O sea, es obligación. Y para que digan que un colegio es inclusivo como mi colegio, inclusivo de cara afuera, porque de cara adentro mi hijo se tira este trimestre sin salir con sus compañeros. Dentro del aula TEA. Excluido. Actividades como educación física, plástica, música, cosas que mi hijo puede hacer, a mi hijo lo han excluido porque decía que no podía hacerla, que mi hijo no estaba capacitado para hacer educación física, que mi hijo no estaba capacitado para música, cuando le gusta la música, que mi hijo no estaba capacitado para pintar, pero que sí estaba capacitado para estar dentro de su aula TEA. ¿Eso es inclusión? ¿Eso es inclusión? ¿Eso es lo que verdaderamente mi colegio Francisco de Quevedo, pues llamarle mi colegio, defiende? ¿Eso es inclusión? Que me digan que inclusión para unos y para otros. No, pues no, yo creo que no. Yo creo que la inclusión es para todos, de cual sea su nacionalidad, de cual sea su discapacidad. Nadie puede decidir por nuestra educación de nuestros hijos, nadie, somos los padres. Cualquier padre puede decidir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Mismamente mi cuñada tiene un hijo, ¿vale?
de acogida y ha elegido el colegio que ella quería. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos elegir cualquier colegio? ¿Por qué nos obligan a ir a un colegio especial si no queremos? ¿Por qué? Es la pregunta que me hago, el por qué. Y todavía me la pregunto. Hasta hoy mi hijo sigue en casa y no tengo respuestas. La respuesta es mía. Y no lo veo así. Veo que la culpa no es mía. La culpa es o del colegio o de la administración, me da igual, de alguien tiene la culpa. Pero mi hijo, la verdad es que no. Mi hijo no tiene la culpa. Mi hijo es un niño de 7 años que le han excluido. En el pleno siglo XXI se sigue pasando esto. Y espero que a ningún niño le pase más. Y si yo consigo que lleguemos a donde lleguemos, espero y deseo ganar. Pero no solamente por mi hijo, por todos los niños, ya sea de autismo, ya sea de diferente discapacidad o inmigrantes. O sea, yo quiero llegar hasta el final, porque no me parece justo. O sea, no me parece justo que hagan esto a los niños, ya sea mi hijo Muchas gracias, María. Tengo un par de palabras más apuntadas, pues os parece, si queréis comentar, sí, porque si no se nos va a acumular. Voy a aprovechar para darle todo nuestro apoyo a María, porque además las familias, cuando somos expulsadas, pues sí tenemos la opción de resignarnos, irnos a educación especial, como hemos hecho muchos, o de pelear, como ha decidido hacer María, ser valiente y pelear, pero además con la presión añadida de que la administración no se queda tranquila solo con esto, sino que además insinúa que somos los que tratan de luchar, somos malos padres, y entonces, bueno, pues que se nos va a denunciar a Fiscalía por un delito de abandono familiar. Bueno, pues yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es emprender más acciones contra la administración y demandarles nosotros por vulneración de derechos fundamentales, y plantearnos a lo mejor entre todos esos que hemos sido expulsados una demanda colectiva, porque creo que más abandono que el que nos produce la administración hacia nosotros no es mayor que el que una familia quiera luchar por el derecho a la educación inclusiva de su hijo. Entonces, bueno, pues que cuentas con todo nuestro apoyo y que mucha fuerza. Yo creo que es que lo que cuentas es que en realidad es un sinsentido. Has dicho que tu hijo no está capacitado, que te han dicho que no está capacitado para, entre otras cosas, para pintar. Pero ¿quién puede decir que alguien no está capacitado para pintar? Es que es una locura, de verdad. este año. Pero que no está capacitado para pintar, ¿en base a qué criterio? O sea, tu hijo pintará. De hecho, mi hijo está haciendo líneas rectas con su profesora. Pero claro que sí. Claro. Y si no puede hacer líneas rectas, pues hará otra cosa. ¿Vale? Ese es el planteamiento. Mira, yo llevo trabajando no mucho, 11 años, ¿no? Y yo me he encontrado muchos alumnos. Y de verdad hay uno con el que todavía mantengo contacto, y se fue del colegio hace ya 8 o 9, que es Santi, que es maravilloso, ¿eh? Es un síndrome de Down, quiero decir, pues yo lo tuve 3 años y tiene unas habilidades sociales y una inteligencia emocional que ya nos gustaría a nosotros, ¿eh? Que ya nos gustaría a nosotros. Eso no se valora, ¿eh? Es que eso es de delito, de verdad. Estos niños, lo que te digo es que yo lo sigo viendo, que es una barbaridad, es una pasada el niño este, ¿no? Pues te pueden dar tantas cosas, ¿eh? Y bueno, te estoy diciendo pues, cosas que decir, que es muy apto para muchísimas cosas, para las cosas que él quiera, ¿eh? Y nosotros no somos nadie para decir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Mientras que él trabaje, quiero decir, que tenga la posibilidad de trabajar y de relacionarse con gente. Si este niño hubiera estado en un centro diferente, es evidente que las habilidades sociales que tiene, que son muchas, muy creativas y muy bonitas, no las tendría. Oye, qué pena, ¿eh? Qué pena.
que nos hubiéramos, lo que nos hubiéramos perdido. Pues eso es lo que tenemos que ver. Tu hijo que no está capacitado para hacer, pero que venga aquí y nos lo diga. ¿Quién es nadie para decir eso? De hecho, en educación física me dijeron que sería, no iba a hacer un retuve con ella, ¿vale? La pedí yo en el primer trimestre, ¿vale? Porque no me querían dar reunión. Y yo pedí una reunión y me dijeron que la educación física sería, pues no va a ser la educación física como los demás. Sería educación física adaptada, pero sería como para, no sé cómo explicarlo, o sea, no como el resto de sus compañeros. Sería excluido, solo adaptado para él. Entonces yo, lo que yo no entiendo, yo sí he estado en el Trabenco también, he sido una niña de Trabenco y la verdad es que yo veo que todos somos iguales y todos podemos hacer las mismas actividades. Entonces yo le decía que si mi hijo salta, mi hijo brinca, mi hijo puede correr, mi hijo puede jugar al pilla-pilla, ¿qué problema había? Me decía que no seguía el ritmo de los demás. Ellos te ponen siempre que no siguen el ritmo de los demás. Pues ahí hay... Perdón, que si no es una atención cardíaca tampoco y cada persona tiene unas particularidades. Pero eso pasa a diario, ¿eh? Eso pasa a diario. Yo tengo alumnos que no pueden seguir la clase de educación física, pero a ellos no se les dice nada, ¿eh? No se les dice nada. Pero volvemos a... ¿Hay quien tiene el problema? ¿El problema lo tiene tu hijo? No, el problema lo tiene el docente, si lo ha dicho Martín muy bien. Si el principal problema lo tenemos los profesores, es que cuesta un poco más, ¿eh? Es que igual no sabemos, es que igual tenemos miedo también, ¿sabes? Son muchos factores, por lo tanto decía antes, nos falta mucha formación y también mucha empatía, ¿eh? Nos faltan muchas cosas, pero es que tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema y de que y también tenemos que ser conscientes que la educación está cambiando, ¿eh? La educación está cambiando. O nos ponemos las pilas o empezamos a utilizar nuevas herramientas o no lo sé. La verdad es que o sí. Entonces, bueno, pues se está cambiando y gente como tú pues nos lo está haciendo ver. Yo primero, gracias por tu lucha. Y luego, como madre de Trabenco, pues no tienen la culpa los profesores, ni... esto siempre ha sido una lucha desde el principio. Una lucha desde el principio, porque a nosotros no nos lo dieron, luchamos por ello, pero nos juntamos los padres, los profesores, y todos los demás. No hace falta que nos lo den hecho, para eso estamos. Entonces lo que únicamente tendríamos es que organizar otra vez la enseñanza, porque es verdad que vamos involucionando, porque hace 30 y tantos años que yo empecé con mis hijos y creo que se ha perdido. Es que lo que teníamos nosotros no lo estáis teniendo vosotros. Entonces lo que tenéis que hacer es juntaros en serio, tanto padres, alumnos y profesores, por supuesto, y exigir. Y si hay que salir, nosotros salíamos y cortábamos carreteras y nos metíamos en la delegación del ministerio, pues habrá que hacerlo. Si tenemos que volver otra vez a esos años, pues volvemos. Además, si eres de Trabenco, ya lo sabes, a pelear. Pues ya está. Quiero decir que lo tenemos en nuestras manos, lo que pasa que tenemos que juntarnos, que eso es lo que nos falla, que ahora está fallando la unidad y el juntarnos. Hemos hecho más pacíficos, más conformistas. Gracias. María Jesús. Sí, bueno, yo es que me estoy tragando las palabras y me gustaría hablar de un tema que voy a aprovechar porque además va al hilo un poco de todo lo que estamos hablando. O sea, hay una parte del profesorado que tiene que adaptar, hay una parte creo que es un camino conjunto. Pero yo me planteo, y os voy a contar y me voy a desahogar, lo siento Marina, pero el tema de la escuela de música aquí en Leganés. Llevamos años intentando
que puedan matricularse todos y todas las niñas ciudadanos de Leganés que quieran estudiar en la Escuela de Música. Ha sido una lucha de años y años, de propuestas, de planteamientos, de dar opciones. Hasta yo me he ido a las aulas para apoyar al profesorado. Seguimos teniendo entrevistas en las que se nos sigue dando esta mañana han estado ellas, que luego Marina, si quieres, lo cuentas un poco, y yo me planteo. O sea, es tan difícil que puedan tener la opción al sorteo, igual que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Y yo me pregunto, si llevamos tantos años haciendo esto y dándonos de bruces contra un muro, a lo mejor son los demás padres los que tienen que ir a pedir, por favor, que permitan que entre en el sorteo. A eso me refiero. Debemos dejar de callarnos y de ver los problemas como algo externos a nosotros, que no nos incumbe o que nos movilizamos cuando nos toca la parte que nos toca. Pues a lo mejor en los centros, las familias que no tienen esa problemática, deberíamos intentar que apoyaran a las personas que necesitan esa ayuda o ese apoyo para conseguir algo. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es colocarnos en la puerta de la Escuela de Música y pedir al resto de las familias, por favor, necesitamos vuestro apoyo para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan optar a la Escuela de Música. Porque es que o pasa algo como lo que dice Cruz, que nos volvemos a unir, porque si no, los mismos estamos siempre en los mismos sitios, luchando por las mismas cosas, concienciando, pero necesitamos esa movilidad general, de verdad, porque es que si no... No. Ya, pero no paráis. No, es que corre, es que a ver, a él le encanta correr y saltar y brincar. Entonces, les soltaban, pues como sueltan ¿sabes? Venga, a cualquier niño, venga. Claro, Adrián, ¿qué hacen? Corren por todo el patio, ¿sabes? Si no le pones tanto a Adrián como a cualquier niño con TEA una actividad para que haga, el niño, pues ¿qué va a hacer? Se va a poner a correr, se va a poner a saltar, va a llamarle la atención, va a morder, va a arañar, va a quitarse la zapatilla. Entonces, yo en ese momento yo se lo decía al trato social, no tenemos programa de patio, y a día de hoy yo no sé si siguen teniendo programa de patio, porque ya os digo que yo el 15 de noviembre salí de ese colegio, entonces no sé si tendrán programa de patio, pero cuando estaba mi hijo no lo había. Es que tampoco es algo obligatorio del aula. Una cosa voy a pedir, porque estamos ya llegando a la hora del fin del acto, y el problema es que aquí hay unos trabajadores municipales que tienen un horario y que me gustaría hacerles trabajar de más. Entonces os voy a pedir mucha concreción y rapidez en lo que queráis decir, y ya con esto terminamos. Solo quería decir una cosita, que tampoco es el que haya un programa de patio específico, porque yo sinceramente en mi colegio no sé si lo hay, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, entré el 1 de septiembre, estuve analizando el día 11 cuando llegaron los niños, hasta el 1 de octubre me planteé análisis de la situación del patio. A partir del 1 de octubre yo empecé a trabajar con mis chicos y ya tienen una edad en la que creo que el juego de corre la patata y tal deben pasar al olvido, ¿no? Pero como algo pasado, y empezamos a trabajar con juegos nuevos. Ellos son, cada día es uno el que propone el juego a otras personas del patio que no tienen ni aula TEA ni departamento de orientación, buscan a compañeros para jugar. Y ahora tengo un grupo de niños que ni tienen discapacidad ni tienen nada, que me vienen y me dicen, ¿a qué vamos a jugar hoy? Y yo no he visto el programa de patio, no sé si existe, pero es mi labor de integrador social y de que mis chicos están incluidos en el colegio. Pues haces muy bien. Y yo tenía una propuesta que era que se podía hacer para lanzar a la administración que todos los centros tengan el obligatorio cumplimiento de lo siguiente. Pues sensibilización, una charla y al final del curso, al principio del curso, por asociaciones, por lo que sea, sí, formar equipos y que sea obligatorio. Pues no es tan difícil. Obligatoriamente tienes que escuchar aquí, te doy un crédito, le das puntos. Si van a ir por los puntos, pues van a ir por los puntos. Hay gente que se mueve por los puntos, a lo mejor a fuerza de hoy ganas puntos, pero al final haces mella. De obligatorio, anualmente, una charla por talleres, pero que tengan que ir todos, y te doy un punto, o lo que quieran, en todos los centros, porque esto es cuestión de ir, y venga, y es así. Hay desconocimiento, conviven muchas generaciones diferentes en la educación y en cualquier sitio. O sea,
el ir haciendo, conceptualizando bien qué es lo que queremos, operativizar bien qué queremos conseguir. Porque yo estoy segura de que nadie se prestaría a decir, no, yo no quiero trabajar con él. No, es que eso socialmente es como va a poder, no. Es que hay que operativizar bien qué es lo que se quiere y qué se quiere conseguir. Hay gente que cree que lo está haciendo bien y no tiene disonancia cognitiva, lo estoy haciendo bien, pues claro, porque es que si pensara que lo está haciendo mal, pues estaríamos todos en depresión y habríamos hecho más interinos y vendría muy mal y bueno, pues eso, que hagan cursos anuales de obligado cumplimiento, con un punto. En el centro, ¿no? Que no se salgan de su cole, que vayan al cole, que no se tengan que ir al CEDI, que no se tengan que juntar, no. Tú vas a convivir, vas a trabajar con este equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo no, tú no vas a tener que mandar o imponerle una idea. No, todos vamos a escuchar lo mismo. Oye, por algo se empieza. En el mismo centro, que las asociaciones se ofrezcan a moverse por los centros. Eso ya está hecho. De hecho, nosotros como asociación vamos a muchísimos centros a dar charlas de sensibilización tanto a profesorado como a alumnado, y bueno, en algunos casos son charlas y en algunos casos incluso seminarios, de los que decir que dan puntos, que nos han llamado de institutos para, pues han organizado un seminario y en las horas que tienen y nosotros nos ofrecemos incluso hacerlo de forma gratuita. O sea, en el caso de los seminarios se nos retribuye, pero es que las charlas que damos a colegios en muchos casos se hace de forma gratuita. Y de hecho con muchas concejalías de educación de ayuntamientos estamos trabajando también en este sentido, para hacer charlas tanto a profesorado, guías también y claro, es que las aulas que les dan un año, tienen que todo el centro tiene que formarse, pero luego ya sí se olvida. Luego cae pues el buen hacer de cada uno que se quiera. Bueno, como en todo, yo me imagino que en los centros preferentes hay buenas y hay malas prácticas, hay muy buenas prácticas y muy buenos centros que están haciendo muy bien las cosas, y quizás lo mejor que podemos hacer en este sentido es visibilizarlo. Nosotros el lunes grabamos un programa de radio en la radio municipal del Ayuntamiento de Madrid, en el que van a acudir centros preferentes que van a contar sus buenas prácticas. Si tenemos posibilidad os lo pasaremos para que todo el que lo quiera escuchar y oír, y sobre todo por eso, porque al final pues nosotros creemos, como decía el padre de Ares, de una niña que está luchando por su inclusión, creemos en la inclusión, pero parece ser que la inclusión no cree en nosotros. Bueno, pues vamos a darle un poco la vuelta a esto, que la inclusión crea también en las capacidades de todos y en las posibilidades de todos, y que intentemos un poco avanzar en este camino. Muchas gracias por el debate. Yo creo que ha sido muy interesante. Hace ya bastantes meses, desde la institución, yo por lo menos yo como concejal presenté una iniciativa legislativa de los ayuntamientos que se ha presentado y se ha aprobado en varios ayuntamientos, que tenía por objetivo la escolarización inclusiva, a partir de esa escolarización para romper esos guetos y repartir esos recursos. Pero bueno, entendemos que en este caso no tenemos que hablar de esta iniciativa legislativa que está bastante bien, es un gran paso adelante si conseguimos que se apruebe en la Asamblea de Madrid, sino que tenemos que cubrir la parte de concienciar. Esto no ha sido un taller un taller específico para enseñar a los profesores a cómo mejorar esa educación inclusiva, sino que ha sido un acto en el que queríamos poner nuestro granito de arena para mejorar, para implantar en la conciencia general de todos y todas, independientemente de cuál sea nuestra situación personal, que este tipo de educación que queremos fomentar es la correcta y es la más beneficiosa, como digo, para todos y para todas. Porque antes se hablaba, estos alumnos no solo tienen necesidades, también tienen algo que aportar. Tienen algo que aportar y es una pena que no lo veamos porque los mandamos a sitios donde solo se relacionan con personas que están en su misma situación.
eso entiendo, entra dentro de una política educativa basada en la competencia y en educar para ser productivos en los puestos de trabajo que el día de mañana tendrá cada alumno. Por eso conviene más fomentar esa competición que fomentar otro tipo de educación en el que pensemos en cómo desarrollar a la persona en todos sus aspectos y no solo en ciertos aspectos referentes a su inteligencia o a sus capacidades, que son las que se intentan fomentar desde la educación actual. No sé si quieres comentar algo para terminar o... Yo creo que lo tenemos claro, joder. Si lo tenemos en Portugal, vamos a seguirlo. Ya está. Bueno, pues vamos a pelear por Portugal, que nos enseñe. Ya está. Ahora nos hacemos portugueses. Pues ya está. Cambiamos la carrera. Sí, es que claro. Pues nada, yo agradecer que hayáis venido y de verdad que se aprende mucho con la experiencia de la gente, ¿no? Yo creo que tú lo resumías. La solución está en el conocimiento del problema y conocimiento de la situación. Porque cuando ves el problema y sabes cómo solucionarlo, el que no se haga pues se presenta ante los ojos como algo inaudito, ¿no? Algo humillante incluso, ¿no? Entonces vamos a reivindicar que se hagan las cosas bien porque se pueden hacer de otra manera y se puede hacer para que estos alumnos vivan un poquito mejor, que es de lo que al final se trata. Feliz.